Kennedy fue presidente de Estados Unidos de 1961 a 1963. Su política exterior fue extensa en cuanto a lo referente a los países no americanos. Tuvo las siguientes políticas. Comienza la escalada de tropas estadounidenses en Vietnam. Vienen inicialmente como ayuda y supervisores en la ayuda humanitaria, pero pronto permanecerán como defensores en el sur tras la caída de Diem. Ayuda a distensionar la crisis de la soberanía en Berlín del Oeste. En su periodo en agosto de 1961 se crea el muro de Berlín con el cual se busca depurar la parte este apoyada por Estados Unidos y la parte oeste apoyada por la Unión Soviética. Esto generaría así distensionar un poco la crisis sobre la soberanía que se venía dando en la división de Berlín. Respuesta flexible consistía en ir más allá de las políticas convencionales de contención al comunismo. Aquí, si bien se dejaría claro que la Unión Soviética no debía ser presencia en Latinoamérica, también se habló de diálogo y asistencia a los países americanos, operaciones encubiertas y la expansión de las fuerzas convencionales. Esta política se mostraron en enero 20 de 1961. En cuanto a Latinoamérica, tendrá las siguientes políticas. La primera es la Alianza para el Progreso. Con el Acta de Bogotá en 1960, Kennedy acepta distribuir $500 millones para el desarrollo de la región. Este plan de 10 años tenía por objetivos incrementar el ingreso per cápita, diversificar el comercio, industrializar e incrementar el empleo y la estabilidad de precios. También eliminar el analfabetismo en adultos y traer algo de reforma social. Con esto se buscaba desarrollar la región en vez de una intervención militar para retener el marxismo-leninismo. Para acceder a este plan se requería que los países estuvieran comprometidos a una organización en donde se cambiara la composición social, en la que en ese entonces una minoría controlaba la mayor parte de los recursos económicos, políticos y sociales. Kennedy destinaría el 18% del presupuesto, $22,3 billones para la alianza, pero este plan fracasaría, debido a que solo se lograría aumentar el salario por persona en $10 por año, además de que no había una clase media fuerte latinoamericana que lo sustentara, debido a que este plan iba inclinado hacia el sostén de una clase media que lo mantuviera firme, y debido a la pobreza extrema que se manejaba en Latinoamérica y a la riqueza que generaba desigualdad, no se pudo dar este tipo de proyecto en unos países con estas cualidades. Además, la generación de dictaduras haría que el presidente Kennedy se relajara en su postura frente a estas, las cuales absorberían el capital americano destinado a mejorar lo social, pero garantizarían una política pro-norteamericana en la región. Segundo, la intervención y crisis de los misiles en Cuba. Esta era una situación que no había sido resuelta en la administración Eisenhower. Kennedy reclamaba que faltó apoyo de los Estados Unidos en esta operación, por lo que en su presidencia se organizó un grupo de 1.500 exiliados cubanos entrenados para que generaran un golpe de Estado en Cuba, convencidos en que en Cuba los iban a apoyar. En Estados Unidos se pensaba que esto pasaría, pero resultó todo lo contrario. Estados Unidos invirtió $5 millones en el proyecto que se ejecutó en abril de 1961, pero fue un fracaso total. En menos de 65 horas habían sido tomados en cautiverio 1.200 de los insurgentes. Los demás habían sido asesinados. Fue un desastre de relaciones públicas al violarse el derecho internacional y aparte el fracaso. Castro fue en busca de los soviéticos y de allí surgirá la crisis de los misiles, en la cual los soviéticos habían instalado bases para lanzar misiles nucleares de mediano alcance hacia Estados Unidos. Esta situación salió a la luz gracias a las fotografías tomadas por los U-2 y que se dieron a conocer al presidente en octubre 16 de 1962. Esto generó que Estados Unidos diera una cuarentena a Cuba aceptada por la OEA para que desinstalaran, para no permitir más el paso de barcos soviéticos, pero una nave de ellos ya se dirigía a Cuba, lo cual sería tomado como una agresión. Pero finalmente Khrushchev devolverá la nave. Sin embargo, se pidió a cambio que no se intentara otra invasión y se retiraran los misiles de Turquía en secreto. En cuanto a Lyndon B. Johnson,
Fue presidente de los Estados Unidos del 22 de noviembre de 1963 al 20 de enero de 1969. En cuanto a su política exterior, tuvo más que ver todo con Vietnam, en el cual disminuyó el dinero para la asistencia económica en cuanto al desarrollo, pero continuó con el presupuesto militar intacto. Cambió desarrollo por armas. Además, reforzó su presencia en el sudeste asiático a manera de contención del comunismo. En cuanto a Latinoamérica, continuó con la Alianza para el Progreso, pero bajo el mando de Thomas Mann, quien sería el creador de la doctrina Mann en 1964, la cual se caracterizaría por el crecimiento económico con neutralidad hacia la reforma social, protección hacia los intereses privados de Estados Unidos, contención al comunismo y no intervención. Sin embargo, no tenía problema en apoyar dictadores militares que siguieran sus políticas en sus países. De esta manera demostró una política muy pragmática en cuanto a los valores morales y en cuanto a lo que en realidad se hacía. Ejemplo de esto fue lo ocurrido en Brasil en 1964, cuando Estados Unidos apoyó el régimen militar que derrocó a Goulart con 1.125 billones de dólares para ellos. Richard Nixon, presidente del 20 de enero de 1969 al 9 de agosto de 1974, se caracterizará primero por una política extranjera o foránea muy agresiva y segundo por el escándalo en Chile. En cuanto a su política exterior, fue primordial para él Vietnam. Prometería que retiraría las tropas de Vietnam, lo que finalmente no logró ver. También demostró preocupación por llegar a un acuerdo, pero finalmente recrudecería él la lucha, lo que generó que perdiera el apoyo del público y finalmente dimitiría tras su reelección. Buscaría mejorar las relaciones con la China comunista tras la decisión entre China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con esto Nixon viajará a China, en donde entablará relaciones con el gobierno comunista de ese entonces, primero para tratados comerciales y el reconocimiento del gobierno comunista en China, ya que antes no había sido tomado como un país. En cuanto a su política exterior para Latinoamérica, Salvador Allende al poder el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, se dará objetivo primordial dentro de las políticas en América el de acabar y destituir el gobierno de Allende debido a su connotación marxista. Estados Unidos tratará de intervenir, generará operaciones encubiertas, terminará con la asistencia económica a Chile por $70 millones, desalentará la inversión extranjera, se opuso a créditos del Banco de Desarrollo, desacreditó el mercado internacional del cobre de Chile, puso presión diplomática para que otros líderes americanos se opusieran a Allende, usó la CIA para generar una crisis de camioneros y irrumpió en la embajada chilena en Washington D.C. Pero lo que generalmente destituiría a Allende fueron los militares y la clase media del mismo Chile, quienes veían en las políticas socialistas del gobierno sin sentido y que solo gastaban el dinero del gobierno, no habiendo fondos para ello. Con el nombramiento de Augusto Pinochet como general, se generó un golpe de Estado que terminará con Allende. Gerald Ford. No hay mayor relevancia sobre su participación de manera internacional. Fue presidente después de la dimisión de Nixon desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977. Sus políticas exteriores fueron pocas, más que todo fue la retirada de Vietnam en abril de 1975 con la salida de colaboradores vietnamitas y los de la embajada norteamericana. En cuanto a Jimmy Carter, fue presidente poco después de la dimisión fue presidente después de Gerald Ford. Sus políticas exteriores se caracterizaron por mayor importancia a la protección ambiental y promover los derechos humanos a través de la asistencia estadounidense y presión de este mismo, reducir la presencia militar en los territorios foráneos y liberar a otros miembros de la OTAN para pagar para su propia defensa, recortes en la venta de armas que con Nixon llegó a los $10 billones por año, promover las charlas para la eliminación de armas nucleares. Sin embargo, sus asesores internacionales se contrariaban, por lo que hubo inconsistencia en lo referente a lo propuesto y lo realizado durante su gobierno. Pero también vivió
En 1978 los avances soviéticos en Afganistán y el boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, por lo que las relaciones también se deterioraron. Aparte, la revolución de Irán con el depuesto Shah generó una inestabilidad en cuanto a la política internacional, por lo que el presupuesto se incrementó a 15 billones de dólares debido a esta inestabilidad. En cuanto a Latinoamérica, sus políticas se basaron principalmente en los derechos humanos y el Canal de Panamá. En este último, en 1903, se había acordado en el tratado que hay en Bunavarilla que los Estados Unidos tendrían derecho a construir el canal y protegerlo si era necesario con fuerza militar a cambio de pago de $250.000 por año más 10 millones de dólares que se les dieron en ese entonces. En septiembre de 1977, Carter devolvería la tierra a Panamá y el canal en términos que se indicaron, en el cual Panamá tomaría posesión del canal el 31 de diciembre de 1999 y debería estar abierto a todos los países. Los países que habían violado los derechos humanos dejarían de recibir asistencia, por lo tanto, Chile, Argentina y Guatemala perdieron el apoyo. En 1979 reconoce el gobierno de Nicaragua, que venía bajo el régimen de Somoza, y se le reconoció 8 millones de dólares y se le prometió 75 millones a futuro. En El Salvador, el golpe de Estado en octubre de 1979, los Estados Unidos cambia de parecer y apoya a la junta militar, leales pero corruptos, debido a que los anteriores eran más moderados, lo que podría permitir la llegada del comunismo. Esta junta cometería asesinatos como el del arzobispo Oscar Romero en 1980 y el de 3 monjas norteamericanas, pero Estados Unidos seguiría prestándoles apoyo, lo que representó un absurdo. En general, podemos encontrar que la política norteamericana en cuanto a Latinoamérica tuvo un carácter bastante contencionista frente al comunismo, pero también controlador, lo que permitió a su vez el desarrollo de políticas pro-norteamericanas con intereses privados dentro de los Estados Unidos.